Dice, más personas, menos personajes. Arturito en la da. Oye, chavalito baby. Hoy me levanté con locoría. Revinga, fuego, el que dice piropo. Sácamelo y dale, sácamelo, viejo. Creados están ustedes, talentos somos nosotros. 3 de la mañana revisando los estados. Cuando juega Arturito dice que lea lo mismo. Pero los atalos, super los de Goria. Que respeto está facilito. Si tú sabes que me da lo mismo. Yo no sé para qué te haces valiente. Que la caliente va arriba de mí. Y yo para arriba de la caliente. Y mira, vete con tu polémica. Todas no salen dientes. Y la caliente va arriba de mí. Y yo te digo, mira, beba. Piro bobo bobo. Piro bobo bobo. Piro bobo bobo. Que yo soy una cosa muy de pinga. Que me lo como. Piro bobo bobo. Piro bobo bobo. Piro bobo bobo. Dice, que a mí ninguno me hace ni pinga. Un talentón no, yo soy un talentón. Buenas noches, buenas tardes. No sé, ¿dónde usted está? Bueno, está en República Dominicana, que serían ahora las 7:48. Una hora nada más de diferencia. ¿Cómo usted anda? ¿Usted se llama? ¿Usted le dicen Alberro o usted ha apellido Alberro? No, es mi apellido. Yo me llamo Rolando Alberto Arroyo. Es mi apellido. Ok. ¿Y cómo usted está? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué edad usted tiene? Bueno, la cosa... ¿Qué edad usted tiene? ¿Qué edad usted tiene? Bueno, yo tengo 59 años, voy para 60 ahora en marzo. Bueno, ok. Mire, padre, nosotros estamos haciendo una entrevista, ¿me entiende? Para allá un secreto ahora mismo, en Cuba, Cuba no, Cuba, lo que se usa es en la entrevista, la gente son muy curiosa y quieren saber la vida de las personas que estuvieron presos, ¿no me entiende? ¿Cómo piensan esas personas o por qué fueron presos, qué aprendieron ahí o no sé, y darle un mensaje también positivo a la juventud para que no vea eso? Yo soy joven, pero también estuve preso y para mí estar preso es pérdida de tiempo. Lo que a veces toca porque obligado. No sé, cuéntanos tu historia para que el mundo entero sepa quién es Alberro y cómo piensa Alberro. Ok, bueno, al respecto te diré que el contenido que sea para expresar un sentimiento de bondad y sobre todo una facilidad para mejorar al ser humano que desgraciadamente estuvo en esos lugares, siempre y cuando en las entrevistas, las reflexiones sean positivas, yo creo que vale la pena hacerlas. Yo siempre he seguido todas las redes sociales, todas las entrevistas, he hecho algunas reflexiones, a mucha gente le han llegado, a mucha gente no. Desgraciadamente, esto es un contenido de aspecto ambiental, y siempre la parte mala a la que me llega. Pero bueno, yo no soy partidario de esas cosas. Yo soy partidario de mensajes positivos, porque es lo que realmente la juventud cubana necesita ahora. Algo positivo. Así mismo es. Bueno, Alberto, dígame. No, tú pregunta lo que tú quieras, siempre y cuando sea... aquí en esta entrevista no va a haber grosería ni obscenidades. No, por favor, porque después tenemos que editar. Acuérdate que YouTube es sensible y es la madrugada entera editando. Somos cubanos, pero es la manera de hablar lo mejor posible. Yo mismo soy un mal hablado y yo me limito, porque entonces después tengo que editar. ¿Ya me entiendes? Mira, Alberto, cuéntanos, ¿cuándo fue la primera vez que ingresó preso? ¿Cuándo fue la primera vez que ingresaste? ¿Y por qué? Bueno, yo caí en el 1981, el 20 de septiembre. Fui para Seaón, de Seaón me llevaron para el combinadito. Te voy a decir que en aquel tiempo yo, cuando iba a pagar a combinadito, me resultaba un poco desagradable, porque la referencia que me daban no era mejor. Siempre los centros de menores fueron lugares y que a veces injustamente la llamada era más mala. De cierto modo sí, porque en la minoría es cuando uno va aprendiendo, es como una acción previa a lo que te pasa en mayoría. Pero eso no quiere decir que difieren en el aspecto violento, porque la minoría también era violenta. Y quizás un poquitico más, porque ahí los menores empezaban a adquirir ya esa mentalidad, ¿tú me entiendes? De pubertad violenta, como le llamo yo. Y ahí había muchas cosas desagradables. Yo fui para el combinadito en el año 81, porque era de chiquitico, fui una persona introvertida. No vengo de una familia disfuncional, pero sí, provengo de una familia numerosa, con diferentes caracteres.
eso hizo a que yo fuera de chiquitico un poco, que yo no sé por qué saqué ese gen, porque mi familia siempre fue una familia conservadora, tranquila, una familia revolucionaria como mi mamá en aquel entonces. Mi mamá era madre y 10 hijos y ella tenía que hacer la función de madre y padre. Entonces ese tipo de horario, ese tipo de convivencia me hizo ser un poco introvertido. Yo caí por una java de mango, porque me metí en la finca de Guillermo García Frías en el Parque Lenin. Curiosamente, unos mangos así grandes, me metí ahí. Y me dieron una escopeta de pelo y me dieron un perlazo en el pie. Me caí, me cogieron, me dejaron para el Capri, y de Capri me dijeron combinadito. Cuando yo llegué ahí, la primera persona que yo vi ahí cuando llegué fue al difunto Oliva, que es paisano mío y vivía por mi casa. Oliva y el mago de la mano pelúa. Yo llegué, nos vimos y se olvida, ¿qué tú haces aquí? Bueno, aquí. Entonces, bueno, ya me mandaron para Pelotón 2. Ahí vivía Guzmán, Maceo, vivía Arica, Leonardo, vivía Crescencio de la Hoz, vivía Ebola de Zamora. Bueno, toda esa gente eran que posteriormente dejaron de ser personajes. Eso fue en infancia. Había Otero, ahí vivía José de Visco, ahí vivía Ignacio Lamanta, también vivía en esos pelotones, vivía Chino Cocosolo, el Pimbo, vivía en Pilo, el Derivano vivía en Toti, todo ese tipo de gente vivía en minoría. Y ahí entré, entonces a los 5 días fue el primer problema, porque a ver qué pasa. La mentalidad menor en aquel entonces era una mentalidad con grandeza de ser violento. Una mentalidad que pretendía ser mejor que nadie. Es la edad de la juventud, la edad de la violencia. Y había que ser un poco complicado. Yo te voy a decir, yo lo que he sido de ambiente, yo nunca la persona he sido de ambiente. Yo siempre he sido una persona tranquila, pero bueno, la convivencia en ese lugar me hizo ser violento. Pero no perdí la esencia de lo que es la construcción, el sentido de lo sentimental, nunca lo perdí. Yo nunca traicioné a nadie y siempre fui una persona muy sola. Y un día mi primer problema fue con un muchacho de Maranao llamado Mileito Titiri. Esa va a ser la única persona que voy a mencionar. Okay. Porque fue el comienzo de mis problemas. Él me dio una galleta ahí lavándome la boca. A los 3 días, ese mismo día por la tarde, Oliva me dice, ¿qué vas a hacer? Yo le digo, Oliva, no voy a hacer nada. Tranquilo, que no voy a hacer nada. Pero ¿cómo que tú no vas a hacer nada? ¿Cómo se va a meter una galleta a ti? Bueno, cada cual acepta las cosas a su manera. Se rola de fulano, acuérdate que se fue para el barrio. Bueno, y ahí con un martillo por poco lo mato. Le di como 7 martillazos en la cabeza. Ese fue mi primer problema. Y ahí me sube para el combinado como en octubre o noviembre del 81. El primer día que veo el combinado, yo veía al edificio 3, que ahí mandaba Sisto Soria, era el dueño de lo que era ¿cómo se llama? Es que se me ha olvidado el lugar cuando tú llegas, el depósito. Él tenía una relación con una prima, yo se lo recordé, me dijo, mira, coge la cama esa. Ahí vivía una cuanta gente complicada, vivía Jesús María, vivía Mandy de Jesús María, Luis Cairo, uno de Luis Garó. Ahí fue la primera donde iba a Tatá, que lo sacaban. Y así, ese mismo día lo sacaban a juicio. El mismo día que ve, él lo sacaban a juicio. Tatá de Buenavista, ¿no? Sí, es de Buenavista. No, le miento. Yo lo vi, a Tatá lo vi cuando ya mataron al difunto Cortés. Porque el mismo día él se quedó caído en combinado. Mataron al difunto Cortés. Y ahí tuve un problemita ahí en el depósito con uno que decían Jojita Quereguá y fui para el hospital porque la policía me empezó a caer golpe. Quiero decir, en ese tiempo yo tenía 15 años. Mucha gente a veces me dice o dicen, vamos a decirlo así mejor, que la sociedad cubana no perdía a las personas ni a la juventud. En aquel tiempo muchos jóvenes como yo, y te puedo enumerar Heriberto Morales Láez, te puedo enumerar a Papón, mismo Papón el Visco, el mismo
Carlos Juani, Carlos Alberto, Bacusa, Baroquito, esa gente cayeron, fueron combinadas con 15 años. Eso está mal. Discúlpame, te moleste. Ahí usted está viendo que eso está mal porque se supone que un menor de 15 años no tiene edad para estar en el combinado. Hasta los 16 años tú eres menor de edad, supuestamente, para la política de Cuba. Hasta 16 años tú eres menor de edad. Hasta los 16 años. Tú no puedes estar en el combinado con 15 años más. No, sí, pero bueno, había personas que hasta con 14 fueron para el combinado. Y con 14 años fueron para el combinado. Yo conocí un menor que le decían Chon. Y después tuve una experiencia con él. Ese muchacho fue lo que me hizo a mí abrir mucho los ojos, sobre todo recepcionar que ahí había que hacer una cosa o la otra. Yo no fui a la característica esa de ser un santo, y tampoco fui una persona, a ver, que tuvo muchas ganancias, porque mucha gente habla de ganar. Quiere decir que todas esas personas que dicen, yo dice esto, son a las que vamos, las personas que no han aprendido nada. La pérdida es la base fundamental de la experiencia que tú sacas para aprovecharte después y mediante esa experiencia poder ayudar a los demás. Porque siempre no es ganar. De ganar todo el mundo quiere ganar o todo el mundo dice gané. La pérdida es la base fundamental de la reinserción de ti a tu alma y a tu ser, y a lo que puedas proyectarte en la vida. Entonces yo fui, ese tiempo yo fui a ese tipo de país. A los 3 días, el impacto que recibí yo, la vista que yo vi cuando me salían el difunto con ustedes, hermano, yo lo vi en el sangre con una enguatada. Yo le dije a la doctora Marisabel, la doctora famosa, que era la que se encargaba del aspecto psicológico de los menores. ¿Y qué le pasó? No, cuando llegué ahí, le pregunté al médico, ¿qué le pasó? No lo mataron. ¿Lo mató? ¿Quién lo mató? Papá, Frank y Nelson William. A mí se me va ahora uy, ¿por qué? Porque tuvo un problema así, me empezó ella me dijo, esto no es lo que tú piensas, porque te veo sanando pagado con la policía diciendo que quieres quedarte aquí. ¿Te quieres quedar? No, yo me quiero ir aquí. Bueno, ya. Mi mamá fue allá y me bajaron para minoría, no. Lo que mi mamá me dijo, porque a veces las madres influyen en lo que es tu accionar. Mucha gente habla de lo que fueron, pero nadie habla de ese aspecto. La madre es el báculo fundamental de tu vida, para bien o para mal, dentro de la prisión. Porque la madre influye en todos los aspectos para quien tú puedas ser. Si la madre, muchos de nosotros no hubiéramos sobrevivido. A pesar de que nosotros somos los que estamos en una prisión luchando por nuestra supervivencia. O la madre es como la conciencia que te dice que debes sobrevivir. Muchos de nosotros nunca oímos los consejos de la madre. Entonces yo pregunto, si tú no ves el consejo de tu madre, si tú no ves el consejo de tu mamá, ¿cómo tú puedes ser alguien en la vida? Pasan estas cosas, porque las madres siempre hablan para bien. Cuando tú estás adentro, que la madre te ve, es ahí, desde ese punto de vista, que la madre empieza psicológicamente a deteriorarse, hasta más formarse mentalmente, por lo que ve como su hijo se pierde ahí. Entonces hay mucha gente o muchos incomprendidos, ignorantes, que dicen, no, olvídate de eso, pero cuando te van cayendo los años, 1, 2, 3, 4, que empiezas a envejecer, 5, 6, y tu madre te dice, ¿hasta cuándo? Y en aquel entonces existía, había un poquitico más, una mejor fase económica, que tu mamá te podía conseguir todo, ahora es mucho peor. Entonces ahora es cuando se precisa darle consejo al menor, porque ahora la madre tiene que hacer muchas cosas, se sacrifica mucho para poder complacer al hijo por lo que el hijo carece ahí. No era como antes, que había galletica, que había caramelo, que había otro, leche condensada, que había esto y lo otro, había transporte. Ahora no. Entonces la juventud tiene que entender que no es lo que tú quieras hacer, tú me entiendes, es lo que tú puedes hacer desde el punto de vista positivo. A muchos menores, mucha juventud no le interesa nada de esto, le interesa malo. Pues en este comentario, pues en esta reflexión, pues en este punto de vista malo del ambiente, recepciona lo malo, pero es difícil entender que la prisión no es nada. Bueno, seguimos. Ya yo fui para minoría tuve unos cuantos problemas. Ahí en la minoría, en el tiempo mío, estaba yo y estaba el Bob de la
el Bobo de Cerro, estaba Roberto Linares de la Ría, Juan Carlos Brito Figueroa, que es mi amigo, el Joy es mi amigo también, estaba el Cujo, mi hermano, estaba el Rapa, estaba, eran Rafael, me recuerdo del Gato, de San Leopoldo, me recuerdo de Ulises de Samá, tremendo chamaco, Ulises me de recuerdo Samá. de tremendo chamaco, bueno, buenísimo. Me recuerdo de los Bomates, me recuerdo de Nibardo, me recuerdo de Angarica, los otros, porque esta que yo voy a mencionar, que es parte fundamental de mi vida, esto lo conocí en Combinado. Y muchos, después enumerar muchos, que después posteriormente fueron gente grande. El ruso también estaba ahí, el ruso Bagunquere también en ese tiempo, creo. ¿Quién? El ruso Bagunquere, el ruso, el Guido. El ruso, todo, ¿cómo te el ruso, la Zarecada, el Bría, no, la Zarecada, no, el ruso, el Bría, estaba Quimirito, estaba Belén, estaba William y el Sánchez Massa, mi amigo William, y el difunto Amarito de Belén, estaba Candelita de Coyahueso, Osiria Maya Barrera, mi consorte de causa, el hermano Mumi, el sobrino de Ciro Puntilla. Era mucho menor, hablando de 81. Sí. Incluso el 81, el Norberto Linares de ese barrio que mató a Alexandre, estaba el Cometa, Coco Solo. Bueno, te puedo contar una infinidad de gente. Hay el Chacón, el del Cerro, estaba el Yoyi. Bueno, en ese periodo de tiempo, yo no era tan violento. La violencia la usaba cuando ya alguien me quería agredir. Porque había una cosa fundamental ahí. Yo siempre he querido recalcar, y decirlo a la gente, porque esas cosas no se pueden obviar, y se pueden olvidar. También hay que hablar y denunciar, de cierto modo, esas cosas. Los reeducadores. Los reeducadores eran más, a ver, ¿cómo te puedo decir? Asesinos y más crueles que los mismos menores. Te hablo de Bomate, te hablo de Miquillón, te hablo de Ventura Cuarto Bate, te estoy hablando de Oscar, te estoy hablando de Lugo, de Verdesia. Estoy hablando de ¿cómo se llama este? Era Castillo, eso era un fenómeno. Hasta incluso Ventura cuando bate, hacía cosas ahí que tú decías, esas son cosas grandes. Decía, ¿cuántos puntos quieres que te den en la cabeza? No importaba que fuera un niño y te daba 5, 6. Tú decías un punto, te daba 5. Los repingoteos, lo hacían todo. El repingoteo era una especie de castigo que te daban aún siendo tú menor. Porque el menor en ese tiempo, el menor tenía que tener un aspecto psicológico más positivo, más leve. ¿Me entiendes? Porque por la edad. Y ahí lo enseñaban, en vez de lo enseñaban a reeducarte, lo que te enseñaban a hacer peor. Porque desgraciadamente ahí... Mira, Pedro, yo pasé por la minoría igual. La minoría no reeduca a nadie. Fuimos conducta y terminé pinchando. La minoría, hermano, no reeduca a nadie. Lo que hace es ponerte peor. Porque si tú no robas, aprendes a robar. Si no, tú no pinchabas a nadie, aprendes a pinchar. Aprendes a ver pistolas y cosas por ahí, hermano. Que para mí, la reeducación sabe a nadie. No te reeduca, lo que hace es ponerte peor todavía, mi hermano. No era centro de reeducación. Yo siempre dije, se debía llamar centro de represión de menores. Sí, que muchos menores ahí fueron víctimas no solamente de los presos, de los mismos menores, de la misma policía, que violaban a los jóvenes, que hacían muchas cosas malas. Ahí se veían horrores, la misma policía prestándose para muchas cosas ahí. Y muchos jóvenes lo vi ahí sufrir, como yo también sufrí golpes, piñazos, porque ese Morate y ese Silvio ese tuvo un problema con el Joy. Yo le dije, si tú le das un palo a Joy, me vas a tener que cagar un palo a mí. Me cagó palo a mí y le cagó palo a Joy. Joy le dio una silla, se reveló, el calabozo se montó, se reveló, pero cuando entró la policía, lo que nos metieron fue lo que nos metieron. Entonces, era así, no era común, no era la educación, era represión. Ya uno va para lo mayor con la idea de que uno no puede claudicar, que uno no puede esto, uno puede hacer lo contrario. Después de esos problemas, yo fui para combinar ando 1982. En el 26 de enero de 1982. Ya fui para combinado ya, definitivamente, aún con 15 años. Ya en minoría no me soportaba más, bueno, tuve que ir para... Mira, por unos mangos hasta donde lo llevaron. Ya tuve que ir para el combinado Ahí fue para el mismo lugar, para el depósito. Ya conocía esa idea y después
Pero vamos a Alberto, vamos a pero si a ti a los menores te sacaron para combinado, era también, vamos a estar claros. No es que te sacado, pero era porque tú no eras un niño tranquilito, normal. Porque se supone que tú te portabas bien, te daban el egreso y salías para la calle. No, era. Me subieron para combinado porque realmente estaba un poco indeseable, minoría. ¿Me entiendes? Eso fue una discusión que yo tuve con el mejor marchante. Después de un problema que yo tuve ahí, yo quiero ir para el combinado. Si tú quieres ir para la cárcel, sí. Y me llevó para la cárcel. Con 15 años. Yo no era nada fácil. Yo me fajaba con cualquiera. Si tenía que sacarte la sangre, te la sacaba. Yo era así. Pero seguía siendo un niño. Seguía siendo un niño que no era fácil. Seguía siendo un niño de 15 años. Sí. Yo, como yo, muchos ahí. Yo fui para el combinado. Tuve en el segundo piso que disciplina en el carne. Estaba el carne, la Solomendichó. En aquel tiempo estaba el 13. Ahí fue por primera vez en mi vida. Yo vi a Tori, a una pila de personajes en ese tiempo. Pero hicieron un cambio de edificio en el mismo 82. Ahí fui a parar al cuarto piso del edificio 1, que va a ser para mí el peor piso que yo viví en el combinado. Por el personal que vivía ahí. Hay disciplina de Chino Puntilla. El jefe de Bucate era Chino Puntilla. El jefe de disciplina del lado de allá era el Bioco y Cepero. Del lado de acá era Papotico y Papito Bataola. También estaba Papa de Cuera ahí también. Ahí vivía, mira, y en San Leopoldo, mi amigo. Vivía en Arica, ahí vivía Perizquierdo, vivía Noa, vivía uno de los Imaguas que hermano estaba en el tipo que mataron en el 47. Ahí vivía Papito Bataola, vivía Silvio Quiró, vivía Miró, vivía Muñeco, vivía Candito. No, ahí lo que vivía era, entonces del lado de allá, también en otro piso complicado. Vivía el Chino, vivía este Moro, vivía este Quereguá, vivía Rafaelito el Quereguá, ahí vivía el Tori, ahí vivía el Garza, vivía Raúl el Diente, ahí vivía cantidad de personajes. Ese era el peor piso que hay cada día. Para tú llevarte la comida ahí, tenías que ser grande. Yo era un chamaco y ahí vivíamos Heriberto Morales Láez, el Chaide, Pablito, ahí vivía el Pigmeo, ahí vivía a Chambelona, ahí vivía a Rosarena, ahí vivía a Carmona, mi amigo. Vaya, te estoy hablando de personajes. Sí, personajes. No estaba hablando todo con cuarto palo, todo el mundo ahí. Todo ahí, cada cual era personaje. Entonces, ahí yo tuve la suerte, como pueblo de vivía Calamberto, vivía Burlón, vivía Mandy de los sitios, vivía Herminio de los sitios, de Mandy de Jesús María, Herminio de los sitios, vivía, tenés que irse rememorizando todo el elemento que vivía ahí. Yo entré ahí para la compañía 10, vivía Mumi. Ya Osiris le había mandado un recado, porque Osiris se te causa un recado a Mumi. Mumi va con quién fue que fue Mumi, con Eugenio de Carraguao. Si tú tienes problema con Osiris, yo, Osiris es mi amigo, otro sabe Osiris tiene problema conmigo, porque si tiene problema contigo, tiene problema conmigo igual, y me tiré. Dice, no, Osiris es mi primo, mi hermano. Tú eres Mumi, ahí empezamos a conocerlo. Antes de yo aumentar eso, cuando yo conocí a Garica, ahí te voy a hacer un pas. Mira, yo quiero agradecer a 6 personas que siempre lo he querido hacer. Una es Angarica, Rafael Tejera Angarica, el que siempre está hablando por las redes, personaje, mi amigo. Ese fue uno de las primeras personas que se acercó a mí y me dio algunas nociones de cómo se debía ir ahí. Quiero saludar también, mandar un saludo de grato con mucho corazón a José Tejera Arroyo, a la Chubito Cambiosili. Ese me ayudó mucho también. Quiero también mandar el saludo con mucha gratitud a Julio Parechán. También otro saludo más grande a Juan José, que se fue que me cambió la vida. La ética y la moral. Juan José Moro, ese fue el que me dijo a mí, ya Rolando, tú eres un tipo loco ya. Y otro también a Carmona del Cerro, el de Maranao. Lo quiero mucho y siempre lo voy a querer. Y otro personaje, que no es un personaje de ambiente, pero estuvo ahí muchos años conmigo, que fue el que por él estoy aquí, que se llama Juan Ignacio Hernández Nodal. Ese fue el que
tuve problemas de la causa de Germán Mesa con el Duque, el pelotero. Sí. Si ustedes han oído, El Duque el pelotero. ese es mi hermano, ese es mi amigo, ese. Yo estoy aquí hoy por hoy, dominicana por él. Todos lo vivimos mucho tiempo juntos. Nos ayudamos, yo lo ayudé mucho. Y mi hermano me trajo para acá, nosotros nos lo prometimos cuando estábamos juntos. También quiero darle mucho a uno que se murió ahora, que era mi amigo, Albertico Posador, mi hermano. Y son muchas personas el mismo Tomás Bobo, Simón Cairo de Maranao, mi hermano, mi amigo, Simón Cairo, el mismo Nenecano, gente que yo le agradezco mucho. Como el mismo Joaquín Terán, el difunto, me dio muchos consejos. Y así fui para el piso ese, ahí empezó ya mi odisea en el combinado. Ahí tuve problemas con un muchacho ahí de su María, que le dio un golpe en la cabeza, y ahí fue cuando primera vez fui para el 47, y así, ya después salí del 47, entonces ya empezaron ya los problemas graves. Te digo, mira, yo te voy a hablar de la parte mía mala, porque yo sé que la buena nada quiere conocer. Desgraciadamente en estos contenidos, poca gente hace cosas y hablan cosas de la parte buena. Siempre la gente habla de la parte mala. La parte buena mía es para reflexión. Quiere conocer. Desgraciadamente en estos contenidos, poca gente hace cosas y hablan cosas de la parte buena. Siempre la gente habla de la parte mala. La parte buena mía es para reflexión, para explicar, para reflexionar de por qué tú no tienes que hacer las cosas malas. Ya las cosas malas están hechas. Es como construir las cosas buenas para que lleguen a ti y tú no puedas hacer las malas, porque son desagradables, son malas, son atroces y a la vez son desesperanzadoras, que no tienes nada que ganar, sino todo mucho que perder. Yo tuve problemas con mucha gente, para no hacerte el cuento tan largo. Yo tuve problemas con mucha gente, con personajes, y que me va a oír lo sabe, oye las reflexiones. Yo me dedicaba a una cosa que no lo hacía nadie, lo que yo hacía no lo hacía nadie. Siempre existió la tradición de dar puñaladas, de cortar gente, de hacer esto. Yo me dedicaba a tirar mierda. A tirar mierda. Eso te iba a preguntar. Dice que tú eras uno de los que más mierda ha tirado. Sin vanidad, ese autosuficiente. El que más lo hizo fui yo. Bueno. Y mi problema eran con gente problemática, o gente mala, porque si me pongo a meter nombres no debería, porque son gente que actualmente yo he visto muchos en la calle, he visto muchos con familia, con padres de familia, he visto muchos que han cambiado su vida, hasta incluso en diferentes partes del mundo, pero tuvo un tiempo del 82 hasta los 84, 85, y no que fuera tan mediático, de hecho lo era, porque no había forma a mí de controlarme. No había forma de decir, este se la tira a esto porque estoy muy feliz. Nadie puede decir eso. Después que ya yo me cambié de vida, me sucedieron muchas cosas. Pero a veces me ponía un poquitico complicado, a veces decía, espérate, está loco, eso soy yo, y volví a revolverme. Pero después volvía y caía en ese letargo de no tener problemas. Me agredieron mucha gente. Me agredieron como más de 10 gente. Algunos, el que más el que no me dolió tanto fue una persona que se metió por un jolongo. Yo la había tirado y me dejaba apuñalar ahí. En Jolongo ese vivía Tolón, el difunto, el hermano Tolón. Ahí vivía Choró, ahí vivía Alexi, ahí vivía Papa, ahí vivía unas cuantas gente, personajes que no se metieron. Y no me interesa, voy a batirme con él. Y eso fue después. Antes yo vivía en el tercer piso. Ese piso me encuadrillaron y le tiré mierda a todo el mundo. En la celda me encuadrillaron. Le tiré mierda a todo el mundo. Una vez fui te voy a dar brevemente, una vez fui para el segundo, para el edificio 2, pasé por ahí y me tiraron un pote de meado. Yo los cojo y los cogí a todos en el hospital y me metí una tanqueta de mierda a todos, personajes. En celda, la celda de castigo también, tercer piso, segundo piso, primer piso, cuarto piso, edificio 2, primer piso, segundo piso, edificio 3. Un personaje ahí que cortó a Brito la cara, pero yo no pude hacerle nada porque no, pero otros dos personajes que se prestaron para eso se fueron en la guagua también. De ahí fui para la cabaña,
en la cabaña, perdidamente. Estuve un poco controlado también. Ahí ahí mandábamos yo, Tolón y el Gordo, en la compañía 11. Después fue directo a mandar con él. Estuve en la compañía 9 también. Ahí andaba Cocodrilo. Ahí estaba Ignacio La Manta. Bueno, fui para la celda. Estoy haciendo un breve espacio de donde Sí, estoy. pero sirve. En la celda tuve un problemita con 4 individuos ahí. Ahí estaba la celda. En una celda estaba José del Bisco, el izquierdo, estaba Noa, estaba la salida de Mota, el de Maranao. De Buenavista, la celda de Buenavista. Esos estaban ahí, yo le daba uno ahí. Entonces Joséito me decía, a Berro, que no le daban nada, compadre, ya ese hombre, ya, pásame ese hombre para acá. Por él quería irse de ahí porque ya estaba soltando sangre. Y yo me brinqué para frente. Y yo, tú no vas a chivatear a Joséito. Joséito es mi amigo. Nosotros nos fuimos a muchos lugares, fundamentalmente la cabaña. Y Joséito conmigo, yo y él. O sea, yo y conviví con mucha gente, con el Gordo Santa Cruz, mi bella persona, el Cubo, que era mi amigo, el Cubo es donde quiera, el Cubo era muy uno. Gustavo, yo conocí a Pancho, que Pancho una vez me tiró una toalla del carajo, entonces se acuerda, una vez que tuve una andanza esa ahí, tuve que correr para arriba, por el elevador, que me estaban quedando toda una pila de gente para con cuchillo, y me metió para el tercer piso del edificio. Y yo, ven para acá. Yo me tuve que meter para adentro con todos los bolsillos de mierda. Entonces en la celda, la primera celda, estaba Raúl Diente, estaba Chubito que había subido arriba, estaba el Tuti de Maranao, el de Tuti de Luyanó, estaba Prijuan, estaba el Nero, ¿sabes? Trae el perro para acá, Cambolo, Machito, todo ¿sabes? Me bañaron y Chubito empezó a sacarme la cerilla al oído. Ya está bueno ya, no, yo voy para arriba esa gente, si esa gente me encuadriaron, mira la cara como la tengo. Entonces, ya fue Félix, Ferreiro, el Bisco Ferreiro, ese me pinchó con la mano aquí con una bayoneta. Eso era, mi hermano, el Bisco ese era Ferreiro. Era... Cuando Toño tuve problemas con Juvenal y eso, yo tuve un problema con uno del segundo piso. Y él me decía que si yo era amigo de Toño, también me pensaron, claro que sí, me tiró un bayonetazo, que si no agacho la cabeza me coge el cuello. Una bayoneta, ese era el Bisco Ferreiro, un guardia. Y Ferreiro me tenía a mí ahí, cada vez que hacía una cosa a ese, me decía, ven para acá, ven. A mí tú me gusta cantidad, ven. Y me daba con capachete, con todo. Pero es que tenía un hijo, él tenía un hijo que se llamaba Cuarentiña, Juan Carlos Cuarentiña, que vive por donde yo vivo, Vivi, la nena, él es el padre de ellos. Entonces, una vez Cuarentiña me manda una carta y me dice, mira, mi papá es Ferreiro. Y dije, ¿qué? ¿Que tu papá es Ferreiro? El abusador ese, lo compadre, ahora ahí que tú eso es tu papá. Y ahí me da un problema que tuvo ahí, que tuvo un problema con un individuo ahí. Yo le di una raza y él no puede. Yo tuve problema con él. Y le dije, tú eres padre de Juan Carlos, cuando te cogen en la calle, tú vas a ver de Juan Carlos. Juan Carlos que vive en Mango, y sí. Y tú no lo sabías, ellos son así criados conmigo. Y más o menos ahí, para que fue capaz. Y así fue pasando problemas. En la cabaña tuve un problema ahí desagradable. Me fui. Hay mucha gente dice que eso fue una cosa que no tenía que hacer. Pero si yo no lo hubiera hecho, a lo mejor no tuve que estar hablando contigo ahora. La gente dice, no, la gente la raíz del problema hay dos que están muertos. Silvito el Silvito y José Luis, creo que los dos están muertos. Y yo tuve un problema una vez en Guadalajara por un familiar de él que cortó a Silvito, que por culpa de él mataron a Silvito en Matanza. Y él fue para Guadalajara, yo tuve un problema con él en Guadalajara, que lo me llevó, no sé, fueron muchos problemas. Yo visité algunas prisiones, unas cuantas. No, ven acá, Pedro. El problema de la cabaña, ¿o qué fue con Víctor Mora? ¿O fue el problema de la cabaña? No. A ver, no, se fue combinado. Se fue en el año 84. En ese piso vivía Pedro Cocosolo, vivía Marchetti, allá vivía Víctor Cochinito, Agustín Jorobado, Gino Caridad, vivía Garza, vivía Raúl El Diente, vivía Emilio, vivía Bonao, vivía Arano de los Moritos de Martín Pérez. Ese era especial. Entonces fue para ahí, se equivocó y ya, y hizo una cosa que no tenía que hacer y ya. Problemas de gente ahí, problemas que suceden. Ya me fui. Siempre me encuadrearon unas cuantas gente. En el tercer piso me encuadreaba uno, me encuadrearon
4 gente ahí, uno me tiró meado, yo estaba bien tranquilo. Una vez tuve una discusión ahí con mi hija por eso, con una persona de Altabara y un personaje muy que se llama, ese personaje se llama Juvenal, el que habla de esta figura. Ese me está al lado mío y me defendió. Es un abuso, entonces la gente, fulano, si tú quieres meterte, métete. Yo me digo que nadie se meta aquí, me di cuenta. Aquí todo el mundo sabe lo que yo voy a hacer. Me encuadrillaron, felicidades, no va a ser ni la última ni la primera vez. Quiere decir, a mí me caían atrás a cualquier hora. Y vía para el patio, me caían atrás con cuchillo, con machete, con cuchillo, con hierro, con cuchilla, a contarme. Este me tiró miedo, entonces yo salía, me metí en una compañía, la sacaba ahí mismo, salía y se tiraba cualquiera que había antes. Pero ¿a qué cantidad de gente tú embarraste en verdad, más o menos? No, de eso no quiero hablar. Eso es una premisa aquí que no, porque no quiero que la gente... No quiero... Una pila, pero si te destacas tirando mierda. No te medías si era penco, si era guapo, cualquiera. La defensa tuya era la mierda. El que me estoy yendo sabe que es verdad. Yo no pretendo con esto ser más mejor que nadie, porque yo no soy mejor que nadie. Hay 95.000 millones de gente mejor que yo, que hicieron mucho más que yo. Y fueron víctimas de ese régimen represivo. Porque, otra cosa, fueron víctimas de la situación que creaba esa misma reeducación. Porque yo te voy a decir claro a ti, el 99,99% de la gente que tuvieron prisión fueron víctimas de ese régimen represivo. Yo nunca consideraba a ningún recluso, a ninguno que estuvo ahí, lo que no consideraba malo, sino víctima de esa represión. Hay personas que sobresalían en cuanto a la destrucción con otros más. Yo siempre dije que un solo recluso que está muerto por hoy, que era el que más odiaba. Que más odiaba fue ese. Y por las cosas que quería hacerle, destruyendo a los jóvenes, y hacía cosas increíbles. Pero ninguno de esos, yo no voy a incluir ahí, ninguno de estos pacientes presidiarios, no lo voy a llamar presidiarios, sino supervivientes. Estos pacientes supervivientes que estuvimos ahí, fuimos víctimas de todo lo malo. No porque hayamos sido malos, pero tú puedes analizar que cada vez que haya un ser humano que le hacía daño a un niño o a una niña, ese tipo se murió ahí. Sí, Ahí el asesino, el presidiario, el bobarrón, discúlpame la palabra. No. Esas personas, docenas, tienen hijos, tienen madre, y ya eso es, ellos, tú veías que dentro de su corazón, dentro de sus ojos, veía la ansia de matarlo. Ahí se reflejaba que todos teníamos sentimientos. Porque es la idiosincrasia prácticamente cubana esa, una persona sentimental. Aunque desgraciadamente esta nueva generación ha perdido unos cuantos valores, pero siempre cae como ejemplo, tú me entiendes, la bondad del cubano. Entonces todas esas personas que estaban presas, para mí todas, después más adelante, cuando me senté a reflexionar, yo me senté a analizar el cúmulo de mi vida, cuál fue el problema por lo cual yo tuve tanto tiempo y tuve que hacer tantas cosas. Y me puse a pensar en los demás. Aquel hizo esto y esto por esto. Aquel hizo esto por esto. Siempre hubo un kit. Siempre hubo un motivo fundamental porque la gente fuera como fueran. No fueran como son. Porque nadie que llegó a ese lugar, que ha llegado a una prisión, ha llegado por haber sido previamente una persona mala. Siempre hay un motivo. Y más, como tú de esos lugares, la reeducación contigo no hacía nada. Eso es mentira, que voy a convertir a personas en la escuela. Nunca una persona. Que la prisión, que la prisión, después de los 80 hubo menos problemas, pero había problemas. Hubo menos situaciones, pero había situaciones. Hubo menos destrucción, pero la había. ¿Tú me entiendes? La prisión siempre, cubana, siempre va a ser mucho más mala que cualquiera. Porque es una prisión desgraciadamente aberrante psicológicamente. Es decir, que las personas no han actuado porque han querido actuar porque son así naturales. No han habido miles de asesinos en el mundo que actúan porque son asesinos naturales, sino lo hacen por sobrevivir a esa barbarie. Aquí todo el mundo sabe, y que me estoy viendo sabe lo que se sufre ahí.
Por eso es que la juventud tiene que entender, debe de comprender, que no es que tú te des cuenta de adentro, tú me entiendes, lo malo que es una prisión, sino que de afuera, oiga a tu familia, oiga a tu familia, oiga a la madre, porque la madre siempre va a estar al lado tuyo en cualquier situación. Hay madres que hacen función de madre y padre, hace función de psicóloga, hace función de salvadora, porque mi mamá llegaba muchas veces y mi hijo está muerto, mi hijo se murió. No, llegan a mi casa, venga para acá, me subieron a dar una puñalada. Hospitales combinados, Quibicán, Guanajay, combinado, Matanza, todos esos lados. Ella oía eso, mi hermano no vivía. Entonces, yo, esos son unos consejos que me dio José fue eso. Ese es tu mamá, perro, que te das cuenta. Te tiras mierda fulano, me engañan los cicanos, te cagan puñalada y un día te van a matar. Esa es una actitud valiente tuya. Se sentó conmigo ahí, él, la ñañía, Eddie y Fernandito el Crenci, que es medio tío mío. Y se hago. Yo no sé que tú le encuentras eso, yo le encuentro a eso, que le encuentro a usted caer la puñalada a la gente, en mi defensa. Yo que no se me con eso. Tu defensa, tu defensa. Te digo una cosa, pero te voy a decir una cosa. Hay gente, mira, solamente yo mismo. Yo prefiero, y es una estupidez. Yo prefiero que me den una puñalada que me den una lata de mierda, hermano. Vamos a ver tú te digas ambiente. Le tiene más miedo a la mierda. Es una estupidez. La mierda tú te bañas y ya. Pero, mi hermano, ambientalmente duele más que le tiren una lata de mierda que le den una puñalada. ¿Cómo no entiendes? Moralmente. Yo pensé en eso, pero yo a veces no me voy a arrepentirme, porque ¿para qué arrepentirse de lo que tú hiciste? Tú debes siempre, la persona no se debe arrepentir por las cosas malas que haga. ¿Tú me entiendes? Si no motivar al arrepentimiento, no hacerla. Pero en ese lugar era una cosa o la otra. Fíjate, si la policía era mala, yo te voy a hacer una anécdota, que es la que más me marcó a mí. Yo vivía en el 47, en la compañía 57. A 58 era Tapiá. Del lado había Machichí, del lado acá había Nelson Santiago y del lado había Loreano. Yo estaba ahí y un día yo veo que entra en la Tapiá, que se fue un sábado. Un chamaquito que se llamaba Carlito, que era del Cerro. Entonces, está hablando 17 años. Él cayó ahí porque lo fueron ligiando por ahí y lo metieron en el 47. No tenía que estar ahí. Lo más fácil era llevarlo para el edificio y meterlo en Niña Bonita. Ahí en la sede del tercer piso, no ahí. Yo le dije acá a mi hermano, yo me paré por el huequito así porque es una sede chiquitica, de 3x3. El 47 ha sido el lugar más triste que ha parido Cuba. La gente habla del especial, no. 40 y yo te puedo hacer la anécdota que dice, coño, esta es una de ellas. Él cayó ahí, si la madre está viva, discúlpame por nada, que no pudo hacer nada, o estaba trancado. Ahí de pasillero estaba Papotico, difunto. Estaba el difunto Pollero. Estaba Aurelio. Estaba el Pirata. Y Papita el Bemba. Y Wango. Mira, estoy hablando por nombre. No voy a obviar nombre ninguno de esos aspectos. Él cae. No sé. El Pirata y Aurelio vienen y abren la puerta. Me dice, ¿qué hora? ¿Y qué hora de qué? ¿Ya tú comiste? Ya comí. Y se quedan parados conversando conmigo. El Palma, mira el Palma, Ramón, Víctor Matemulo, los tres se prestaron para eso. Y esos presos. Le abrieron la seta, chamaco. Mago salió, yo no me sentía golpe. Ya después no sentí más golpe ninguno. Yo le digo a Nelson, ¿qué le va a pasar al chamaco ese? Nelson tenía, me decía, José, compadre, yo le va a pasar al chamaco ese, me imagino. Entonces Machichi, diciendo, el servicio le dice a Luisita Laila, se pone a hablar en inglés ahí. Ah, coño. Entonces yo, coño, ¿qué le ha pasado ahí? Bueno, el chamaco viene, ya cuando el chamaco viene me cierra la puerta a mí, ya estoy en la puerta trancada y me meten ahí. Como a la hora y pico, yo toco la puerta, plano. Él decía, no resisto esto. Como te estoy diciendo que vaya, no.